doctora Leonor Jacobo en el Instituto de Medicina Genómica, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, perdón. Le venimos a hacer una entrevista porque a nosotros nos tocó el tema de medicina genómica. Entonces, para consultar al experto decidimos, o ella se ofreció a darnos una entrevista, muy amablemente, por cierto. Y pues empezamos con la entrevista. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta que nosotros quisiéramos hacer es, ¿qué es la medicina genómica? Bueno, la medicina genómica es el estudio del genoma humano, es decir, todo lo que es la secuencia de DNA que todos los seres humanos tenemos, pero aplicada a precisamente el tratamiento, el diagnóstico y la prevención de enfermedades altamente prevalentes en nuestra población. Okay. ¿Qué representa el proyecto del genoma humano en la medicina genómica? Es el parteaguas, en realidad eso fue lo que dio base al inicio del estudio del genoma complementado con la diversidad poblacional y las enfermedades en el humano. Es decir, que antes de este proyecto no se estudiaba... Sí, existía la genética como tal, que siempre ha estado ligada precisamente al desarrollo de enfermedades mendelianas, sobre todo, es decir, aquellas cuya herencia era autosómica dominante y se sabía de alguna manera que la información genética de los padres podría contribuir a su desarrollo. Sin embargo, después del boom del descubrimiento del genoma humano fue que empezaron a surgir este tipo de ramas que le dieron más enfoque a la aplicación de qué es el estudio del genoma humano como tal. Es decir, que este proyecto fue que, o logró que se hiciera un poquito más, que se estudiara un poquito más y que... Exacto, o sea, logró difundir la información que ahora se cuenta actualmente del genoma y de alguna manera buscar la aplicación para poder solucionar enfermedades, estudiar diversas poblaciones a nivel mundial también. Okay. ¿Cuál es la importancia de la química en la medicina genómica? Es muy importante porque todo parte de la estructura del DNA y como ustedes bien saben, pues está estructurada por bases nitrogenadas, azúcares, fosfatos, etc. Y todos estos elementos en conjunto dan origen a la estructura que tiene el DNA como tal y esta estructura a su vez también, de esta estructura dependen mucho el tipo de mutaciones que se pueden llevar a cabo en la secuencia y a su vez estas mutaciones tener como consecuencia distintos tipos de enfermedades. Entonces la química como tal es fundamental en el desarrollo de la medicina genómica. ¿Qué beneficios ofrece la medicina genómica a la sociedad? Muchos. El beneficio como tal no es inmediato y eso es lo que cuesta mucho trabajo entender porque como toda investigación a nivel científica conlleva bastante tiempo. Es decir, primero se tienen las bases a nivel de investigación como tal, se estructura un proyecto, se define cuáles van a ser los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Y la medicina genómica pues contribuye con el estudio precisamente como les mencioné del genoma, pero a largo plazo lo que uno quiere es precisamente identificar algunas secuencias que pudieran estar asociadas al riesgo de distintas enfermedades, por un lado. Por el otro también podemos identificar cierto tipo de susceptibilidades que tienen las personas y la respuesta a distintos fármacos, como es el área de la farmacogenómica. Y también tenemos la nutrigenómica, que es decir, la influencia de los nutrimentos, todo lo que uno ingiere en una dieta y cómo es que esto puede influir en la expresión de distintos genes y en la señalización y por lo tanto en también desarrollar distintas enfermedades como la obesidad. ¿La medicina genómica puede también presentar riesgos para la sociedad? Sí, ¿por qué? Porque todo se tiene que manejar con mucha ética, es decir, la información que uno descubre a través de este tipo de estudios tiene que ser legislada. Por lo tanto, por eso el Instituto Nacional de Medicina Genómica cuenta con un comité de ética, que él es el que evalúa cada uno de los proyectos que se va a desarrollar antes de que estos comiencen. ¿Por qué? Porque siempre tienes que proteger pues, la identidad a nivel genético de cada persona y también sus riesgos, es decir, uno puede descubrir a lo largo de una investigación que cierta persona tiene distinta susceptibilidad a algunas enfermedades y por lo tanto todo eso tiene que estar bastante legislado, regulado, éticamente hablando, para no tener ningún problema, ¿no? Y en vez de ayudar a causar algún perjuicio a la persona. ¿Cuáles son los principales organismos que se encargan del estudio de la medicina genómica en México?
Pues en México prácticamente, la verdad no es que somos los únicos, ¿no? O sea, sí existe el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, que se encuentra en Cuernavaca, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Instituto de Nutrición también cuenta con una unidad que se llama Unidad de Biología Molecular y Medicina Genómica. Entonces también se dedican a estudiar lo que es la genómica de la diabetes, la hipertensión, y también el Instituto Nacional de Pediatría tiene una cierta área de citogenética, genética y genómica para las enfermedades de los niños precisamente, pero en realidad aquí es donde se centra la información de los estudios de enfermedades altamente prevalentes en la población. Digamos que aquí es donde se enfoca más a lo que es la genómica. Sí, tanto la genómica como el estudio y la aplicación de esta información en las enfermedades altamente prevalentes en la población mexicana, que son la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, que de hecho es en el laboratorio en el que yo laboro, porque sabemos que es la principal causa de muerte a nivel nacional y mundial, y aquí es donde desarrollamos todo ese tipo de proyectos. ¿Qué retos enfrenta la medicina genómica en México? Okay. Algunos de los retos que enfrentamos es que desafortunadamente por estar en un país de tercer mundo, los reactivos de manera, ustedes ya lo verán si algún día se incorpora algún proyecto de investigación en un instituto como este, los reactivos a veces pues, se demoran más en llegar, como tienen todos estos tipos de problemas a nivel de aduana, impuestos y demás. Sí vamos contracorriente, es decir, tenemos a veces pues, mayor dificultad para adquirir los reactivos necesarios para la investigación, además de que en México desafortunadamente no se destina tanto presupuesto a la parte científica como en otros países, por lo tanto tenemos que hacer lo mismo que hacen otros investigadores en otros países con una menor cantidad de dinero. Entonces es uno de los grandes retos que tenemos los investigadores en México. Entonces, en general, bueno, esto es parte de otra pregunta también, ¿qué se necesitaría para que haya un mejor avance o un mejor progreso dentro de la medicina genómica? ¿Cuál sería la solución clave para que pudiera avanzar? Pues yo creo que son varios aspectos. Uno, como te decía, pues que contáramos con mayores recursos, ¿no? A nivel económico para poder desarrollar este tipo de proyectos, pero también cuenta pues, la formación de recursos humanos, es decir, que haya gente comprometida en el desarrollo de esta área tan importante para la salud. Y yo creo que con esos dos aspectos principalmente, la parte económica, es decir, recursos, y también recursos humanos. A comparación de otros países, nuestro país, ¿qué tan avanzado está en este aspecto en la medicina genómica? Bueno, obviamente si nos comparamos con Estados Unidos, pues vamos mucho más lentos, ¿no? Pero si nos comparamos con América Latina, creo que vamos bien. Vamos bien, vamos posicionados, es decir, intentamos en este instituto incorporar al día las nuevas tecnologías y poder hacer implementación de ellas para el desarrollo de los distintos proyectos de investigación que aquí desarrollamos. Usted como profesional de esta área, ¿cómo ve el futuro de la medicina genómica en México? Dentro de un plazo de aproximadamente 10 años o más. Yo creo que es muy bueno. O sea, yo creo que justo en este año el Instituto Nacional de Medicina Genómica cumple 10 años de formación y en retrospectiva se ha hecho bastante. Obviamente falta mucho más por hacer, pero creo que se lograrán grandes metas, es decir, se han planteado distintos proyectos de investigación enfocados al estudio de estas enfermedades que les comentaba y también al conocimiento de nuestra propia población, ya que algo que no he mencionado hasta el momento es que la población mexicana es rica a nivel genético, ya que somos una población mestiza, es decir, provenimos de la combinación y mezcla de la población europea y la población nativa americana. Y esto hace precisamente que sea muy rico el bagaje a nivel genético de la población mexicana. Esto ha dado lugar a que pues, se desarrollen distintos proyectos también para poder conocer cuál es nuestra estructura a nivel poblacional y poder hacer también aplicación a distintos tratamientos, diagnósticos y prevención de las enfermedades. Entonces yo creo que con todo eso que se está logrando actualmente, en 10 años podemos tener también muchos más logros a nivel poblacional. ¿Y actualmente cuál es el país que se puede decir que se encuentra más avanzado dentro del estudio de la medicina? Pues podríamos decir que Estados Unidos, aunque en realidad también, bueno, en Europa hay varios países que tienen sus centros a nivel, por decir Francia también tiene
un gran centro a nivel de nutrigenómica. Entonces, pero pues en general podríamos decir que Estados Unidos, ya que fueron de alguna manera también los primeros, ¿no?, en el proyecto del genoma humano. En su opinión, ¿cree que la población debe tener conocimiento de la medicina genómica? Justo está esta parte de la cuestión ética que habíamos mencionado hace un rato, ¿no? Yo creo que sí, sin embargo hay que tener mucho cuidado de qué tipo de información se da. Es decir, sí es importante que haya difusión, que sepa la población mexicana que existe este instituto y lo que hacemos dentro, sin embargo que sepa también las limitaciones, es decir, que nuestros proyectos de investigación no le van a poder decir de la noche a la mañana: usted puede tomar tal medicamento y no tomar tal porque definitivamente no le va a funcionar, ¿no? Como te mencioné hace un rato, los logros son a largo plazo y por lo tanto yo creo que sí es importante que la gente sepa qué hacemos, porque es en pro de la población mexicana y la mejora de las situaciones a nivel salud. Sin embargo, con cautela, porque precisamente no podemos difundir así como así los resultados y decir, bueno, ya encontramos la cura de la diabetes, porque eso no es cierto, ¿no? O sea, es un largo proceso para poder encontrar algunos hallazgos que pudieran contribuir al entendimiento del desarrollo de la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc. ¿Ha ofrecido conferencias o algún tipo de, no sé, propagación de la información acerca de este tema? Bueno, sí, en realidad sí he estado contribuyendo alrededor, bueno, yo tengo trabajando en el área de la genética y la genómica alrededor de 9 años, desde que empecé a estudiar mi maestría en ciencias bioquímicas. A partir de ahí se me presentó la oportunidad de dar a conocer los conocimientos que había adquirido y los hallazgos que había tenido. En ese entonces mi proyecto era de genes involucrados en la susceptibilidad al desarrollo de diabetes gestacional, la cual no es muy conocida, o sea, se sabe que se desarrolla durante el embarazo, pero que también después del parto desaparece. Sin embargo, confiere un riesgo de alrededor del 30% de que en 10 años las mujeres pudieran volverse diabéticas tipo 2. Por lo tanto, de alguna manera, desde ese entonces me vi comprometida a difundir el conocimiento que iba adquiriendo en el área de la genómica. También a lo largo del proyecto de doctorado, en ese proyecto yo me involucré en lo que fue los genes asociados o involucrados en la regulación de los niveles del colesterol HDL, que como saben es el colesterol bueno, ¿no?, de alguna manera, particularmente en una población pediátrica. Y también pude presentar en congresos, tanto nacionales como en conferencias a nivel nacional también, algunos aspectos de estos hallazgos que tuvimos. Okay. Bueno, muchas gracias por la entrevista, creo que eso sería todo. Nos sirvió de mucha ayuda. Y creo que nos quedó claro a todos, si no a la gran mayoría, o un poquito, ya entendemos un poquito más de qué tanta atención se le presta a este tema en este país y a nivel mundial, ¿no? Más que nada. Muchas gracias por todo. Por nada, son bienvenidos.